Javier Garza Ramos está con nosotros, es periodista y viene a platicarnos de su más reciente libro. Mire. Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, donde fundó la plataforma de noticias Enredos Laguna y conduce el noticiero Reporte 100 en Imagen Radio. Fue director editorial de El Siglo de Torreón de 2006 a 2013. Es consejero de organizaciones dedicadas a la libertad de prensa como Artículo 19 y el Foro Mundial de Editores. Ha escrito para distintos medios como El País, Animal Político y The Washington Post. 9 disparos es el más reciente libro de Javier Garza Ramos, colega desde Imagen Laguna. Javier, recurrimos a ti por muchos motivos durante estos meses en que llevamos al aire, casi 2 años al aire aquí en Imagen Televisión, y hoy nos da muchísimo gusto platicar contigo. Me da gusto tener entre mis manos este trabajo periodístico tuyo, Javier. El asunto es un asunto delicado. Son 9 disparos, es hablar de esa masacre que protagoniza, ¿cómo olvidarla, ¿no? Este chavito de 10, 11 años, ¿no, Javier? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Sí, igualmente muchas gracias y como siempre un gusto estar platicando. Y efectivamente es un evento que también a lo mejor parece que ya pasó hace mucho tiempo. No, sí, se nos olvida rápido, Javier. Lo que sucedió en el Colegio Cervantes, viene otra masacre que nos hace olvidar a la que sigue, luego otra, y luego otra, pero tú la diseccionas a distancia y para no perder la memoria, para no repetirla, Javier. Sí, esa fue la idea y sobre todo en un momento en el que ya, aun cuando el libro lo empiezo a hacer y nace el mismo enero, apenas unos días antes del tiroteo, ya se planta la semilla del libro y de la necesidad de tomar todos los hilos de esta tragedia, de este episodio y juntarlos en una narrativa que pudiera darle sentido a un fenómeno que pues, nos resultaba inexplicable en ese momento. Después se atraviesa marzo, se atraviesa la pandemia y obviamente la atención la empezamos a enfocar hacia otras cosas. Entonces el libro también es una manera de regresar el tema a la mesa porque fue una discusión que quedó truncada y de la cual todavía es posible derivar muchísimas lecciones y me parece que serán muy importantes sobre todo para cuando los alumnos de este país regresen al salón de clases y regresen físicamente a la escuela. Sí, a ver, Javier, hablamos de un menor que llega al Colegio Cervantes, allá en Torreón, allá en Coahuila. Es un menor muy influenciado por los juegos, los videojuegos, emulando esta cultura de videojuegos, particularmente el Natural Selection, que según lo que sabemos inspira el actuar de este niño, 10, 11 años, que dispara contra profesores, que dispara contra alumnos. A distancia, Javier, con esta disección que haces del minuto a minuto, de las motivaciones, de ponerle carne, de ponerle historia, de ponerle sentimientos y motivaciones a este minuto a minuto, ¿qué encontraste? ¿Qué te sorprendió de la investigación que hiciste después de lo ocurrido en esta masacre, Javier? Por una parte, Nacho, el darme cuenta cuántos rumores y sobre todo cuán superficial fue el análisis de los hechos que se hizo en ese momento. Superficial por rápido, porque inmediatamente necesitábamos tener una respuesta, porque frente a un hecho que nos deja en shock, como lo es el que un niño de 11 años lleve 2 pistolas a la escuela y se ponga a disparar en el patio, necesitábamos encontrarle claves inmediatas, porque necesitamos reconfortarnos de que esto tenía una explicación aplicable a ese caso en particular, porque la idea de que esto pueda ocurrir en cualquier escuela pues resulta verdaderamente aterradora. Y me sorprendió mucho escarbando y profundizando un poco realmente en los reactivos que fuimos y caímos en explicaciones que si la cuestionabas un poquito se derrumbaba. Tú aludías, por ejemplo, ahorita al tema de los videojuegos, al consumo de contenidos digitales en general de este niño, a la vestimenta que traía, similar a la de uno de los tiradores de la masacre de Columbine en 1999, que su
la camiseta tenía la leyenda y decía Natural Selection. Sí. Cuando pasó esto y se ve la fotografía y se ve Natural Selection y empiezan a decir, bueno, viene vestido como uno de los jóvenes de Columbine y entonces estuvo influenciado por el videojuego Natural Selection. En realidad, el Eric Harris, el tirador de Columbine, no traía la camiseta Natural Selection porque le gustaba el videojuego. Y eso lo sabemos por una simple razón. El videojuego Natural Selection no existía en 1999 cuando Eric Harris cometió la masacre de Columbine. Esa leyenda aludía, en el caso del joven de Columbine, aludía a la teoría del darwinismo, de la evolución, ¿no? Natural, sí. Los organismos más adaptables o más fuertes son los que deben sobrevivir, porque era una visión muy retorcida que tenía él y de la cual conocemos por sus diarios. José Ángel probablemente a sus 11 años pues no le daba todavía para entender todo esto, pero no era tanto que él estuviera influenciado por videojuegos, era más bien que él estaba influenciado por un hecho sobre el cual había consumido muchísima información en Internet y del cual tenía muchos detalles, porque otra de las cosas que descubrí en el curso de la investigación y que quizá creo que es el hallazgo más importante y fue lo que a mí más me sorprendió, y está en el libro con mucho detalle, es un intercambio de mensajes que el niño había tenido con un compañero del salón en el que habían estado fantaseando sobre cómo recrear algo de estilo Columbine en el colegio y platicando incluso de las armas con un grado de detalle que resulta escalofriante. Leyendo los mensajes queda claro que el otro niño, el amigo, pensaba que era una fantasía porque estaban hablando de armamento que 2 niños de 11 años no podían manipular, pero por lo menos ahí estaban unas claves que este niño, José Ángel Ramos, había ido dejando en el camino y que nadie vio. Sí, Javier, ahí yo te dejé de escuchar por unos segundos al final. Sí, creo que no fui claro al principio de mi última pregunta, que efectivamente evocaba esta masacre en Columbine, que además contamina la narrativa que da el propio gobierno de Coahuila después de estos hechos, ¿no? Como un poco responsabilizando este contenido digital que influencia al chavo, a este estudiante para hacer lo que hizo y que además nos lleva, Javier, a pues una, digamos, irresponsabilidad, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, por parte de las autoridades, horas después, días después de la masacre, con todas las narrativas que se mezclan después de las muertes en este Colegio Cervantes. No sé si llamarlo irresponsabilidad. Yo vi por parte de las autoridades un cuidado que se tomó en el curso de la investigación y particularmente a la luz de lo que salió después, que había sido toda una historia o toda una trama de actividades presuntamente ilícitas también por parte de la familia. Más bien, yo creo que lo que te está refiriendo, Nacho, si no me equivoco, es a las declaraciones iniciales que trataron de adjudicar las motivaciones del niño al videojuego. Y eso parte precisamente de lo que te comentaba. El verle Natural Selection en una camiseta, lo primero que piensas es en el videojuego. Entonces dices, el cabo de Columbine traía el videojuego, traía una camiseta que decía Natural Selection y hay un videojuego que se llama Natural Selection, pues a eso se debió de haber referido. Sí. Y la realidad, como te comento, pero bueno, eso no es inmediatamente obvio, pero la realidad es que no se refería porque el videojuego se inventó después. Absolutamente. El niño probablemente lo jugaba, ni siquiera sabemos si lo jugaba o no, porque Natural Selection ni siquiera estaba entre los videojuegos que fueron encontrados en la revisión de los objetos en su recámara. Estaba el juego de Half-Life, que es el precursor de Natural Selection. Si lo jugaba o no lo jugaba, realmente no lo sabemos de cierto. Y la dinámica familiar en la casa de él. Sí, la dinámica familiar que fue también saliendo a lo largo de ese día y en los días posteriores, el hecho de que su madre había muerto, su padre había estado ausente los últimos 3 años porque estaba en la cárcel, él estaba al cuidado de sus abuelos paternos, quienes al parecer pues no le daban cuidados más allá de los básicos, es decir, nunca estaban pendientes de su salud emocional.
Y el tema de los videojuegos es una trampa muy común. Incluso en Estados Unidos ocurre cada vez que pasa uno de estos tiroteos en los que se les busca atribuir casi de manera inmediata. La literatura científica, los estudios que se han hecho no son concluyentes en cuanto a la relación de los videojuegos con la violencia. Pero sí hay todo un cuerpo de literatura en el que me parece que nadie se enfocó también en esas discusiones que yo traté de recuperar, más allá de la relación entre videojuegos y violencia, la relación entre videojuegos y depresión. Porque este niño, según el perfil psicológico, era un niño que estaba en las garras de la depresión. Y creo que ahí está una de las lecciones. Porque ¿cuántos adolescentes o niños no estamos viendo, por ejemplo, en el aumento de los casos de suicidio, que están cayendo víctimas de la depresión? Y con quienes no estamos platicando, a quienes no estamos escuchando y que sin lugar a dudas están en una circunstancia latente que ojalá y no se vuelva en este tiroteo escolar que, como dices en el libro, sacudió a la nación. 9 disparos, editado por Grijalvo de Random House. Ya está a la venta, Javier, ya podemos encontrar 9 disparos, ¿correcto? Y está por ahora en plataformas digitales. Como toda la industria editorial, pues también fue un tanto trastocada por esto, pero bueno, en todas las plataformas digitales ahí se puede encontrar, Nacho. Javier, te mando un abrazo y gracias por esta crónica. Igualmente, muchas gracias, Nacho. Ahí está Javier Garza Ramos, colega desde Imagen Laguna, con su más reciente libro.